La gente está perdiendo la cabeza por completo. ¿Cómo puede ser que una persona la asesinan en Manhattan? Y la reacción es, ¿qué alegría sentí en ese momento? En un podcast en el cual Piers Morgan está entrevistando a Taylor Lorenz, entre otras dos personas, le platican acerca de este caso. Matan a un señor, a un papá de dos hijos, esposo, a la mitad de Manhattan, en camino a una conferencia de prensa que iba a dar más adelante, y la reacción es: I felt joy, sentí alegría en ese momento, sentí que la justicia se hizo. No estamos hablando de algún criminal, estamos hablando de un empresario que se dedica a la salud de las demás personas. Y si estás en desacuerdo, se vale, pero reaccionar con alegría y con júbilo por el asesinato de un papá y de un esposo, estamos completamente locos. Yo soy Jaime Leisorek y esto es Existen Verdades Absolutas. Apenas este 4 de diciembre, en Manhattan, Nueva York, un hombre enmascarado le disparó frente al hotel Hilton Midtown, donde el empresario Brian Thompson, quien era el director ejecutivo de United Healthcare, que es la mayor aseguradora de salud privada de Estados Unidos, y ahí un hombre enmascarado le disparó, asesinándolo. Las autoridades describieron el ataque como selectivo y planeado, esto es, por parte de BBC. En la escena del crimen se encontraron casquillos de bala con las palabras negar, defender y deponer, escritas meticulosamente, lo que sugiere una posible conexión con tácticas atribuidas a las aseguradoras para evadir pagos de reclamaciones. El 9 de diciembre, finalmente, la policía arrestó a Luigi Mangione, de 26 años, en relación con el asesinato. Mangione fue detenido en un McDonald's en Pensilvania y enfrenta cargos de asesinato en segundo grado. Según informes, Mangione sufría de dolor crónico tras una lesión y había expresado frustración con el sistema de salud estadounidense. Este incidente ha puesto de relieve la creciente frustración de muchos ciudadanos estadounidenses con las aseguradoras de salud privada y ha reavivado el debate sobre las prácticas de estas empresas en la gestión de reclamaciones y coberturas médicas. ¿Qué es lo que pasó? Tienes una empresa sumamente importante, Brian Thompson, el director ejecutivo de esta empresa, conocida como United Health Group, en un artículo por elcolombiano.com, se menciona que es la cuarta empresa más grande entre las que cotizan en la bolsa de Estados Unidos, después de firmas gigantes como Walmart, Amazon y Apple, según BBC. También es una de las mayores compañías de seguros médicos en el mundo, con 440,000 empleados. En el tercer trimestre del año, del 2024, facturó $100.800 millones de dólares. Es una empresa enorme, gigante. ¿Qué es lo que pasa? Desde el 2021, Brian Thompson, este director ejecutivo, dirigía la empresa, como ya mencionamos, con más de 140,000 empleados solamente en Estados Unidos. Y este empresario, en el 2024, estaba caminando, saliendo del hotel y lo asesinan. Puedes ver en este video cómo de repente una persona, Luigi Mangione, sale con su scooter, con su bicicleta eléctrica, saca una pistola, curiosamente una pistola hecha por él mismo en 3D, y le dispara 3 disparos a esta persona y lo mata. ¿Cuál es la reacción? En un artículo del New York Times, escrito el 8 de diciembre del 2024, titulado "La rabia y el júbilo que siguieron el asesinato de un director ejecutivo debería ser algo alarmante". Algo que no he visto principalmente por los medios de centro izquierda o de izquierda es cómo de manera completamente arbitraria deciden qué tipo de crimen merece ser dolido, merece ser criticado y qué tipo de crimen debe ser mencionado como algo positivo. Es fascinante que de repente pasa algo. Por ejemplo, algo que acaba de suceder en 1 de mayo del 2023, también en Nueva York. Había un señor homeless que no tenía casa, se llamaba Jordan Neely, de 30 años de edad, y lo mataron. ¿Quién lo mató? Daniel Penny. ¿Quién era Daniel Penny? Era un veterano de la Marina de Estados Unidos, del ejército, y ellos estaban en el metro de Nueva York, en el subway, y de repente Jordan Neely empezó a amenazar a la gente y dijo: me da igual, yo voy a matar a alguien, me da igual si me matan, y empezó a amenazar a las diferentes personas. Este señor, que está capacitado y preparado justamente para defender a la ciudadanía en casos de guerra, obviamente,
se da cuenta del riesgo de la amenaza que genera este personaje y lo pone en una de las llaves que lo pueda limitar a esta persona para que no genere algún tipo de daño. Tristemente, este señor Jordan Neely terminó falleciendo. ¿Por qué? Porque Daniel Penny quería defenderlo. Apenas ahora acaban de dictaminar que Daniel Penny no hizo nada equivocado y lo dejaron libre. En los medios de centro izquierda, principalmente de izquierda, completamente criticando el sistema de derecho en Estados Unidos, completamente criticando cómo puede ser que a ese señor lo dejaron y acusándolo de racismo porque Daniel Penny es una persona blanca y Jordan Neely es una persona negra. Y entonces constantemente se acusa en este tipo de casos, aunque fue para defensa de la ciudadanía, que algún crimen o algún elemento negativo de racismo sucedió y que fue parte de lo que motivó al jurado a liberar y a otorgarle esta salida del caso que estaba lidiando Daniel Penny en el asesinato o en la acusación de asesinato de Jordan Neely. Ese elemento sumamente criticado, pero cuando Brian Thompson lo matan a la mitad de Manhattan, en pleno día, la reacción es de júbilo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que una persona como Taylor Lorenz, no creo que es un marco de referencia para la moral, pero cómo puede ser que una persona en sus 5 sentidos tenga la osadía, la vergüenza de decir, sentí júbilo en ese momento? ¿Cómo puede ser que una persona en esos momentos de tragedia tienes alguna crítica hacia el sistema de salud o principalmente hacia el sistema privado de salud? Ok, está bien, se vale criticarlo, pero sentir alegría cuando a un padre, a un esposo, lo matan por solamente estar cumpliendo con su trabajo, se me hace algo que está completamente fuera de proporción. En este artículo que mencionaba del colombiano, titulado ¿Quién era Brian Thompson? El millonario administrador de empresas asesinado en Estados Unidos. Y es muy interesante, el señor es un personaje normal como cualquier otra persona. Thompson tenía 50 años, menciona el artículo, era casado, padre de 2 hijos, estudió administración de empresas en la Universidad de Iowa, trabajó como gerente de la popular firma consultora PricewaterhouseCoopers. En 2004 empezó a trabajar en United Health Group, esta empresa que acabamos de mencionar. 2021 comenzó a dirigirla y esta empresa, la que él dirigía, estuvo sujeto a varias críticas de diferentes congresistas, reguladores federales, que lo acusaban de denegar sistemáticamente pruebas médicas y tratamientos a los asegurados, según la prensa. Ok, se vale eso. Se vale criticar que el sistema o la empresa de la persona no sea funcional. Pero ¿cómo puede ser, o que sea injusto, pero cómo puede ser que estemos dispuestos a celebrarlo? En este artículo que mencionaba del New York Times, menciona lo siguiente, escrito por Zeynep Tufekci, columnista de opinión. Dice, empezó apenas unos minutos después de que se conociera la horrible noticia de que el director ejecutivo de United Healthcare, Brian Thompson, había sido tiroteado mortalmente en el centro de Manhattan. Incluso antes de que se conocieran los detalles en Internet, se inundó de especulaciones sobre si la empresa se había negado a cubrir las facturas médicas del presunto asesino de Luigi Mangione y de debates sobre si el asesinato sería una respuesta razonable. El puro hecho de estar tomando esto en consideración como a lo mejor se justifica el asesinato de una persona es algo que no estoy logrando comprender. Pronto apareció un video de un hombre con capucha, con la cara cubierta, que es lo que les mencionaba anteriormente, que se acercaba a Thompson por la espalda y le disparaba varias veces, ignorando a una mujer que estaba cerca antes de alejarse. ¿Podría ser un asesino a sueldo? Luego llegaron los informes de que en lugar de los hechos habían encontrado casquillos de balas con las palabras negar, deponer, retrasar, que hacen un eco claro de las tácticas que utilizan las aseguradoras para evitar el pago de las reclamaciones. ¿Deponer? Bueno, es la destitución repentina y forzosa de un alto cargo. Ok, eso fue el crimen. Pero ¿qué pasa después? Menciona el artículo. Después de esto, toda una avalancha. El tirador fue comparado con John Q., el desesperado padre ficticio que toma como rehén toda una sala de urgencias después de que una compañía de seguros médicos se niega a cubrir el trasplante que salvará la vida de su hijo en la película de 2002, Situación Extrema. Muchos otros fueron más lejos. Instaron a las personas que tuvieran información sobre el asesinato a que no lo compartieran con las autoridades. Flotaron nombres y fotos de otros ejecutivos de seguros médicos. Algunas de las publicaciones que se hicieron más virales, acumulando millones de vistas al celebrar el asesinato, dice en este artículo, no puedo reproducirlas aquí.
Es cierto que cualquier noticia que conmocione obtendría parte de esta respuesta en Internet. Al fin y al cabo, el troleo, las publicaciones anzuelo y la provocación performativa son parte de la vida cotidiana de las plataformas digitales. Pero aquí había algo diferente, menciona la autora de esta columna. La rabia que la gente sentía contra la industria de los aseguradores médicos y la euforia que expresaron al verlo herido fue generalizada y orgánica. Resultó impactante para muchos, pero atravesó comunidades de todo el espectro político y se arraigó en innumerables grupos culturales divergentes. Si te fijas en diferentes plataformas, se empezaron a vender mercancía del asesino, tazas del asesino, playeras del asesino. Empezó todo un trend, todo un movimiento de Free Luigi. Hay que liberar a este asesino. El señor acaba de asesinar a un ciudadano. Lo único que había hecho era dirigir la empresa. Hay cosas injustas de la empresa, se tienen que trabajar, se tienen que criticar, se tienen que abordar. Habían anuncios pegados en diferentes carteles, pegados en Estados Unidos, en Nueva York principalmente, de fotos de diferentes empresarios que eran los directores ejecutivos de otras empresas de salud, de aseguradoras públicas, privadas, y se mencionaba la foto, una de las fotos era la de Brian Thompson con una X en rojo, haciendo hincapié en que a él ya lo eliminaron, pero varios otros empresarios que todavía hacía falta. ¿Cómo se promueve esto? ¿Cómo se celebra esto? Algo que me cuesta muchísimo procesarlo. Que una señora, Taylor Lorenz, de repente diga, I felt joy, sentí alegría, sentí júbilo en un podcast. Tienes que ver la cara de Piers Morgan, como puedes ver aquí en esta entrevista. Me gustaría ponértelo, quiero que lo veas. Why would you be in such a celebratory mood about the execution of another human being? Aren't you supposed to be on the caring, sharing left where, you believe in the sanctity of life? I do believe in the sanctity of life, and I think that's why I felt, along with so many other Americans, joy, unfortunately, because it feels like... Seriously? Fíjate cómo él no sabe cómo reaccionar con eso. Maybe not joy, but certainly not no. No sabe cómo reaccionar. Inclusive la otra persona que estaba también defendiendo un poquito esta causa se dio cuenta que cometió un error al mencionarlo. Y en algún otro momento de la entrevista, ella trata de retractarlo diciendo que fue injusto en la forma en la que él está tomando sus palabras, pero no es verdad. En el momento que ella expresa eso, claramente hace mención a lo que ella sintió en ese instante. ¿Cómo una persona siente esto en cuanto a un ciudadano normal que está cumpliendo con su rol de cualquier otra empresa, además de ser esposo y padre? Por otro lado, algo que me hizo muchísimo ruido y me dolió en el alma verlo, fue uno de los comediantes o excomediantes, porque la verdad, mucho de su comedia, para mi gusto, ya es mucho más politizada y no tiene tanto que ver con el arte de comediante, es Jimmy Kimmel. Jimmy Kimmel tiene su programa y empezó a mencionar abrió su sesión de comedia en el programa que tiene y el 10 de diciembre, martes en la noche, empezó a hacer comentarios en cuanto al físico y a las apariencias de Luigi Mangione, de cómo este personaje se veía muy bien, de buen parecer, cómo la gente estaba abogando por él para que lo liberen, cómo diferentes mujeres estaban diciendo que quieren ir a visitarlo a la cárcel. Algo impresionante. Ahora, ¿por qué me está doliendo tanto? Porque este mismo personaje que está haciendo de menos un asesinato, le molesta cuando el presidente gana en las elecciones que él no quería que gane. Le molesta cuando otros elementos considera que son algún tipo de injusticia, le molesta y dice, no puede ser que este tipo de cosas esté pasando. Pero cuando a una persona, ciudadano, empresario, lo asesinan en la mitad de Manhattan, está dispuesto a hacer bromas y chistes y minimizar el asesinato aludiendo al físico y las apariencias de este señor. Kimmel mencionó ahí, lo voy a leer en inglés y lo traduzco, became the hottest cold-blooded killer in America. Este Mangione se convirtió en la persona más bonita, el asesino más frío, pero bonito de Estados Unidos. ¿Por qué estamos promoviendo esto? Empezó a publicar en las fotos, bueno, en redes sociales en general, se empezaron a publicar diferentes fotos de él, una de ellas de Luigi Mangione sin playera. ¿Cómo se utiliza esto para minimizar el crimen que acaba de cometer? Me cuesta muchísimo procesarlo.
¿Es ilógico o es una locura lo que está pasando? O a lo mejor yo estoy equivocado. Pero esta reacción no me hace nada de sentido. En un artículo de vanguardia.com menciona el 11 de diciembre, titulado El disparo que sacudió al sistema de salud. Reflexiones tras el asesinato de Brian Thompson. Y lo que me duele mucho de leer es cómo empieza el artículo. En vez de estar enfocándonos en el crimen que acaba de cometer este señor, en vez de estar de buscar no justificar este tipo de acciones, empieza de esta manera. Más allá de los juicios individuales, el caso refleja una crisis más profunda, un sistema de salud que en lugar de aliviar, exacerba las tensiones sociales. ¿De qué hablas? Esa no es la noticia. La noticia es que tienes un asesino que acaba de matar a una persona enfrente de un hotel en Manhattan y fue un asesino descarado y selectivo. Esa es la noticia. Claro, después en algún otro momento quieres tomar en consideración y platicar acerca del sistema de salud privado, del sector privado en Estados Unidos, maravilloso, hazlo. Pero esta forma de elaborarlo, más allá de los juicios individuales, el caso refleja una crisis más profunda, un sistema de salud que en lugar de aliviar, exacerba las tensiones sociales. ¿De qué hablas? Ese no es el tema. Y el estar fomentando que dice lo siguiente: este trágico evento ha puesto de relieve varias cuestiones profundas de la sociedad estadounidense. Por un lado, ha evidenciado la creciente frustración de muchos ciudadanos con el sistema de salud privado, percibiendo como complicado y costoso. La reacción al asesinato de Thompson sacó a la luz la ira latente contra las aseguradoras de salud privadas, reflejando un descontento generalizado con las prácticas de esta empresa. Esa no es la noticia. Esa no es la noticia. La noticia es que tienes un asesino que lo tienen que meter a la cárcel, o de por vida, o algún otro tipo de castigo de sanción más fuerte. En otro artículo de La Sexta dice: ola de odio en Estados Unidos contra las aseguradoras. Sus prácticas, quoteando, haciendo una citando, dice: sus prácticas depredadoras llevan tanto tiempo que hay un gran enfado. Otra vez, ¿esto qué tiene que ver? Esa no es la noticia. No estoy entendiendo por qué diferentes medios, diferentes noticieros se están enfocando justamente en la culpa de las aseguradoras en vez de enfocarse en el crimen que acaba de suceder. Sigue este artículo y me dice, fue escrito por Sandra Catalina de Madrid el 9 de diciembre y dice: el asesinato de Brian Thompson, CEO de United Healthcare, la mayor aseguradora médica del país estadounidense, ha provocado una auténtica ola de odio en redes sociales contra las aseguradoras estadounidenses. Son gángsters, dicen unos. Como esta, son muchas las expresiones de rechazo que han recorrido en Internet como la pólvora, denunciando su trato a los pacientes norteamericanos. No solo críticas, también memes que se multiplican después de que la policía pidiera colaboración ciudadana para dar con el autor de un asesinato que ha levantado un revuelto notable en el país. Viéndose todo tipo de reacciones, algunas personas se han reunido para imitar al sospechoso y otros lo ven incluso como un héroe popular. No estoy logrando comprender qué es lo que está pasando. Entiendo que puede haber algún tipo de crítica. Entiendo que puede haber mucha crítica. Pero no solo eso, la persona que lo denunció, una trabajadora de McDonald's en Pensilvania, estaban buscando conseguir su nombre para poder hacer tomar algún tipo de medida, aparentemente. En el McDonald's en el que se denunció, quitarles el empleo a la gente, minimizar el consumo de esos lugares. No entiendo cómo una persona reacciona de esa manera. Ahora, lo vamos a relacionar con otro elemento que se me hace muy importante, y eso es lo que hace este podcast diferente, que no es solamente una noticia, pero aparte de la noticia me gustaría relacionarlo un poquito con un pasaje en Génesis. En Génesis 6, después de la creación del mundo, se menciona cómo la sociedad fue en decadencia y poco a poco, en el capítulo 6, el versículo 1 dice: la humanidad empezó a aumentarse sobre la faz de la tierra y empezaron a tener muchas hijas. El versículo 2 dice, del capítulo 6, Vairu benea Elohim et benot Adam, y vieron los hijos de Dios a las mujeres de los humanos, Kitobotena, porque eran buenas. Vaikulaem Nashim y Kol Hashem, empezaron a tomar mujeres de todo el tipo, lo que quisieron, todo lo que querían es lo que estaban haciendo. Y la reacción de Dios es: ya no quiero que el humano viva tanto tiempo, que eso es lo que dice el versículo 3. Dice Dios: ya no va a reposar mi espíritu en el humano para siempre, porque es de carne y hueso. Y que viva como máximo, como tope, vamos a topar su edad a los 120 años. Esto es el fin del primer de Génesis, de Bereshit, y eso nos lleva al diluvio, al famoso diluvio de Noé, de Noah. Y se menciona
cómo de repente la sociedad se fue degenerando. Esa fue la introducción, lo que acabo de leer fue la introducción de cómo poco a poco, ¿qué son los Bnei Elohim? ¿Qué son los hijos de Dios? Hay diferentes interpretaciones. Dos de ellas, una de ellas es que los ángeles, inclusive los ángeles, se empezaron a corromper y bajaron al mundo para poder estar con diferentes mujeres, con diferentes humanos, porque inclusive el ámbito espiritual se había degenerado a tal grado que se vieron influenciados y se corrompieron por completo. Pero otra interpretación que a mí me gusta mucho más es que Bnei Elohim, la palabra Elohim, tiene muchas connotaciones. Muchas veces se refiere a Dios, pero a veces se refiere al poder, se refiere al liderazgo. Y los hijos de los líderes, o los que representan la secuencia, los descendientes del liderazgo, se empezaron a corromper y se fueron guiando solamente por sus impulsos primitivos. Y eso nos lleva al diluvio. En el diluvio se menciona, también en el capítulo 6, que Dios decide, en el versículo 17, que va a acabar con toda la tierra. Dice, voy a traer un diluvio a la tierra y voy a terminar con toda la vida de los humanos, porque me di cuenta que estaba todo completamente corrupto. Dice en el versículo 11, Vatishahet haaretz libnei Elohim, se corrompió la tierra delante de Dios, Vatimale haaretz jamás, y la tierra se llenó de falta de derecho, de ley. Una traducción podría ser de robo, pero otra podría ser caos. La tierra se volvió un caos total. Vayar a Elohim, y vio Dios, versículo 12, Taaretz, la tierra, Veinen Ishate, y estaba completamente corrupta, porque el humano corrompió su ser en la tierra. Sugiero que lo que está pasando con este empresario, con Brian Thompson, es parecido a lo que Génesis está describiendo previo al diluvio de Noé, en el cual tienes una sociedad, tienes una aparente estructura, pero la estructura lo que viene a fomentar es una inmoralidad establecida, que eso se manifiesta más adelante con Sodoma y Gomorra. Tienes una estructura donde la gente dice, no, son para los derechos de la gente, donde la gente está abogando por cosas aparentemente importantes. Pero te das cuenta de vez en cuando que hay personas como Taylor Lorenz que expresan el júbilo y la alegría que tienen con el asesinato de personas que no están de acuerdo con lo que ellos creen. Taylor Lorenz no es una persona de pocos recursos, son gente que viven en la clase alta. Son gente que no son los que supuestamente están tratando ellos de defender. Pero con esas expresiones, parte de lo que están haciendo es demostrar dónde están sus intereses. Y Dios dice en Génesis 6, en todo lo que acabamos de leer, que inclusive los Bnei Elohim, inclusive los líderes, inclusive el liderazgo, se ve completamente corrupto. Se amuela por completo a tal grado, se degenera a tal grado, que ya no hay con qué trabajar. Y se requiere un nuevo sistema, se requiere rehacer el sistema de cero. ¿Cómo se rehace esto hoy en día? Sugiero yo que eso se manifiesta, por ejemplo, con las campañas políticas, con los cambios de presidencia. Se manifiesta cuando la gente se da cuenta que está tan crítica la situación que se van a otro extremo. El péndulo da vueltas y se va hasta el otro extremo. Se mueve a 180 grados. Eso pasó en Argentina cuando se elija a Javier Milei. Un personaje sumamente excéntrico, sumamente interesante, pero los argentinos dicen, basta, hasta aquí llegamos, no queremos más. En un episodio previo a las elecciones de Argentina, Javier Milei estaba siendo entrevistado y había una persona que le estaba diciendo cómo Cuba era un ejemplo y lo positivo que había en Cuba, y me fascinó la reacción de Javier Milei. Le dice, anda, volvé a Cuba, anda a Cuba. Le dice, si te gusta tanto, deja de criticar esto, mis cambios, lo que estoy proponiendo. Si te gusta tanto el sistema de Cuba, regrésate. ¿Por qué te escapaste de ahí? El punto es que estamos promoviendo tantas incoherencias y una decadencia tremenda, y se manifiesta en el tipo de elecciones, se manifiesta en el tipo de votaciones, donde el cual se pide una reestructuración del sistema corrupto que tenemos. ¿Serán estos presidentes los mejores? No, creo que no. ¿Serán el cambio necesario para la población? Tampoco. Pero sí creo que mencionan o manifiestan esos elementos que estamos mencionando. Manifiestan cómo tenemos toda una población, toda una ciudadanía, en las cuales están dispuestas a celebrar y a minimizar el crimen hecho por un joven de 26 años, enfocándose en sus apariencias, enfocándose en su supuesto carisma y minimizando la tragedia que acaba de suceder. En el momento que nosotros como sociedad empezamos a valorar esto, a comprar mercancía, a vender este tipo de cosas, estamos perdidos por completo. Y lo único que nos puede salvar es una nueva reestructuración con claridad moral, dirección y una brújula con un compás moral bastante claro. Yo soy Jaime Leisorek y esto fue Existen Verdades Absolutas.